Bien, muy buenas tardes, bienvenidas a todos, qué emoción. Hoy día 11/11, un día mágico, un día muy especial y particular. Tenemos para ustedes esta clase gratuita gracias a la licenciada Lucía Varela y la doctora Noelia Filotti. El día de hoy vamos a tener esta maravillosa charla donde nos van a hablar sobre restablecer nuestro equilibrio mediante la alimentación ayurveda. Les voy primero a presentar a nuestras maravillosas exponentes. Primero a la licenciada Lucía Varela. Ella es licenciada en nutrición de la Universidad de Buenos Aires. Hizo un posgrado de medicina ayurveda en la Universidad Maimónides. Ella es docente titular de la Escuela Espacio OM y es participante del libro Ayurveda From Women to Women del proyecto UNESCO. Y además es coordinadora de programa Alimentación Holística Humana Bienestar. Y nuestra segunda participante de esta linda charla es la doctora Noelia Filotti. Ella es odontóloga de profesión, egresada de la UBA. Ella realizó un posgrado en medicina ayurveda para profesionales de la salud en la Universidad Maimónides en Argentina. Docente y coordinadora de la Escuela Espacio OM y Ayurveda Yoga de la Universidad Maimónides. Además, es coordinadora, traductora del curso intensivo de Yoga y Ayurveda en Prakash Deep Institute en Rishikesh, India. Ella es egresada del curso de Ayurveda Theory y Panchakarma Practice en PDI, Raiwala, India. Y además es terapeuta de técnicas osteopáticas, terapia cráneo-sacral, dictado por el Upletter Institute. Ambas son coautoras de los libros La cocina ayurveda y Equilibrio ayurveda. Con esta presentación de ambas, quiero darles la más cordial bienvenida a este espacio de Ganesha Ed para todos ustedes. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias, Clau, por tanta presentación y por, acá ser parte de... Que sonó muy bien eso, ¿eh? Y gracias sobre todo a todos ustedes por estar acá compartiendo con nosotras. Para nosotras es una alegría y es una diversión. Tanto Lu como Clau como yo aplicamos Ayurveda en nuestras vidas, esta ciencia de aprender a vivir con sabiduría porque lo necesitamos. Así que, ahora más que nunca. Ahora más que nunca, así que esto es muy práctico, muy aplicable. No es que nos vamos a sentar acá arriba a decirles ustedes tienen que hacer, sino que justamente antes de conectarnos decíamos que esta temática nos toca mucho a todos y siempre que uno tiene que dar una charla siempre también es el tema que a uno le está resonando. Así que esperamos que les sirva también a ustedes. Queríamos compartirles un poquito aunque sea una introducción de lo que es el Ayurveda. Sé que algunos son alumnos, algunos ya tienen experiencia en el Ayur y seguramente algunos están escuchando algo de Ayurveda por primera vez, así que espero que todos disfruten la charla y que a todos les genere el interés de seguir profundizando en esta ciencia que es tan hermosa. Entonces les voy a compartir acá presentación, así arrancamos, y contarles un poco cómo surgió esta idea de la temática de esta charla. Veníamos un poco como pensando, ¿no? O sea, justamente Ayurveda, la palabra quiere decir conocimiento de vida. Entonces es una filosofía milenaria, se dice que tiene entre unos 5.000, 6.000 años de antigüedad, es parte del cuerpo de conocimiento védico, de donde viene también el yoga, el vastu, la astrología védica. Y justamente es eso, es un manual que nos va a enseñar a vivir con sabiduría. Y muchas veces uno cuando se plantea este camino, ¿no? Se empieza a hacer algunas preguntas más allá de la vida en piloto automático, que todos vivimos porque a veces lo urgente nos hace salir un poco de lo importante, nos hace olvidar lo importante. Uno a veces, o por lo menos a mí, ¿no? Yo tenía como muchos ideales de lo que pensaba cuando veía gente meditando, veía gente haciendo otros tipos de medicina, y pensaba que eran personas que tenían una vida muy tranquila, que no les pasaban cosas. Y después, cuando comencé este camino, me di cuenta que era todo lo contrario, ¿no? Que justamente
obviamente cuanto más calmado uno está, genera también una vida más tranquila, pero que justamente la Ayurveda es la herramienta para utilizar cuando estamos bárbaros y perfectos y de vacaciones, y cuando nos suceden cosas, porque la vida es dinámica, y no, así como en estos 2 años a todos nos han pasado cosas diferentes, pero creo que a todos nos han pasado muchas cosas y muchas situaciones en donde hemos tenido que cambiar, donde hemos tenido que adaptarnos, situaciones de estrés, situaciones donde no teníamos espacio, donde nuestros planes se vieron cambiados, y bueno, justamente eso es lo que nos plantea la Ayurveda. No es una ciencia para aplicar cuando está todo bien, sino que es esa sabiduría de vida para aplicar en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, esta ciencia, esta filosofía de vida, más bien a mí me gusta decirlo filosofía, a veces cuando decimos medicina, ¿no? lo acotamos también un poco porque es mucho más. Tiene 4 objetivos. Uno es el tratamiento de enfermedades, que es la parte que más conocemos como medicina, digamos. Tiene otra parte que se encarga de la prevención, y también yo como odontóloga también, ¿no? Como que vuelvo a tener todo el tiempo en la mente el concepto tal vez más occidental de medicina y de todos estos temas, ¿no? Cuando uno dice prevención, no solamente está hablando de prevención a nivel del cuerpo físico, sino también de decir, por ejemplo, cuando uno atraviesa una situación de estrés, como fue todo esto que nos pasó en los últimos 2 años, como puede ser tener un familiar enfermo, como puede ser quedarse sin trabajo, ¿no? Bueno, cuanto más sólido yo esté, cuando se presente esa situación, seguramente voy a tener muchas más herramientas y recursos para poder sobrellevarla. Y eso también es prevención. Entonces, cuando hablamos de prevención, no solamente estamos diciendo, bueno, no, prevenir no tener un infarto, sino también tiene mucho que ver con lo que sucede a nivel de nuestra mente y de nuestras emociones. Otro de los objetivos se llama Rasayana, que quiere decir rejuvenecimiento, y la traducción literal en realidad quiere decir manejo de las emociones, así que seguimos un poquito sobre lo mismo, ¿no? Seguimos rondando como en esta forma de aprender a vivir mejor, porque en Occidente hemos aprendido muy bien desde la medicina occidental a aumentar la cantidad de años de vida, pero muchas veces vivimos muchos años y todos esos años estresados. Entonces lo que nos plantea la Ayurveda es empezar a preguntarnos, ¿no? Realmente qué queremos, estamos alineados con lo que vinimos a hacer, o estamos distraídos con los placeres de la vida. Entonces apunta un poquito a eso. Y el último de los objetivos es la evolución o la expansión de la conciencia. Entonces vemos que es una filosofía que tiene un objetivo bastante más profundo que simplemente la ausencia de enfermedad, ¿no? Esto justamente la semana pasada fue el Día Mundial de la Ayurveda, el 2 de noviembre, y yo asistí a un evento que se hizo acá en Buenos Aires, y esto dijo el embajador de India en Argentina, ¿no? El propósito de la Ayurveda es la prevención en individuos sanos, volvemos a decir prevención a todo nivel, y tratamiento de enfermedades para las personas que se hayan enfermado. Y me dio mucha gracia porque nosotros ya teníamos esta charla pautada, ¿no? Con esta temática de cómo trabajar desde la alimentación, los cambios que se produjeron en los últimos 2 años, y cuando fue este evento, justamente lo que dijeron los organizadores era que hay un ministerio en India que se llama Ministerio de Ayush, que engloba distintos tipos de medicina, ayurveda, yoga, homeopatía, y justamente dijeron que la temática que querían tratar para celebrar el Día de la Ayurveda en el 2021 era la alimentación, por el impacto que tenía el cambio en nuestra alimentación en empezar a salir de esta pandemia. Así que bueno, estábamos ahí bastante alineadas sin saberlos, me dio mucha risa. Entonces, yo voy a hablar de todos los problemas, digamos, y Lucía les va a dar todas las soluciones. Así que primero vamos a entender de dónde veníamos, ¿no? La Ayurveda hace mucho hincapié también en un correcto diagnóstico. Si no tenemos un correcto diagnóstico, el tratamiento siempre va a estar mal, ¿no? Porque no tenemos el punto de partida, de dónde venimos. Desde ya que cada uno, obviamente, habrá estado en un camino diferente, ¿no? Pero vamos a hablar un poco a nivel sociedad, a nivel global, de dónde veníamos para ver cómo salir después de esto de una forma mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo veníamos en general antes de que comience todo esto, antes de estos 2 últimos años? Entonces, para eso les quiero nombrar un poquito de las bases, de los principios fundamentales de donde se sostiene la Ayurveda, que lo podemos aplicar para esto y lo podemos aplicar para muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, vamos a nombrarlo muy cortito, sé que algunos ya lo saben, y a los que no, los invito también a seguirnos en nuestras redes, que tienen un montón de videos para seguir profundizando. Pero bueno, uno de los principios fundamentales de la Ayurveda nos dice que todo está permeado
por 3 gunas, que quieren decir hilos o cuerdas, que guna quiere decir cualidad también, ¿no? Entonces las 3 gunas principales se llaman sattvas, rayas y tamas. Son distintos principios. Todos tenemos de estas 3, y uno de los principios justamente de estos gunas es que están interactuando y cambiando todo el tiempo, entonces no es que hay una persona que sea 100% sátvica o alguien que sea 100% tamásico, sino que estamos pasando por estos estados, ¿no?, todo el tiempo. Y justamente a través de estas gunas podemos expandirnos en conocimiento o contraernos en ignorancia. Entonces, el primero de los gunas se llama sattva, y cuando uno lo escucha va a ver que es como todo lo más bonito, ¿no? Es el principio de la verdad, de la inteligencia, de la paz, del amor, ¿no? Entonces, justamente todo lo que plantea en la Ayurveda en su tratamiento tiene que ver con conectar con nuestro aspecto más sátvico, ¿no? Vamos a hablar de una alimentación sátvica, vamos a ver qué alimentos me pueden ayudar a cultivar todas estas cualidades, ¿no? Entonces ahí uno ya va diciendo y empieza a elegir conscientemente. Si quiero estar más sátvico, necesito consumir alimentos que sean sátvicos. Entonces, si quiero tener paz en mi mente, tranquilidad, ¿no?, inteligencia, ya sé que esto me va a proporcionar estos alimentos que son sátvicos. Tiene mucho que ver con el camino espiritual, obviamente, con el autoconocimiento, ¿no?, con una mirada hacia adentro y con una mirada hacia arriba, nuestra conexión con la divinidad. Entonces, tener una rutina que sea predominantemente sátvica, nadie es 100% sátvico, es clave para mantener nuestra salud tanto física como mental, ¿no? Entonces, cuanto más sátvikos estemos, también más vamos a ser capaces, como les decía, de adaptarse a lo que nos esté sucediendo, porque vamos a tener más energía vital, vamos a tener más prana. Entonces también esto muy importante a la hora de entender cómo salir, digamos, de todo esto. La segunda de los gunas se llama rayas y es el principio de movimiento, ¿sí? Entonces, en una pequeña cuota, así como cuando ponemos una pizca de sal, está bueno porque tiene que ver con la alegría, con el entusiasmo, con ser emprendedor, ¿no? Pero es una acción automotivada, ¿sí? Entonces las personas que están vibrando mucho en rayas, en general ponen mucho el foco en el afuera, ¿sí? Entonces ahí lo que nos pasa es que si estamos mucho tiempo en el afuera, nos perdemos en este mundo externo y lo consideramos como real, ¿sí? Entonces ponemos toda mi felicidad en la pareja, en el auto, en una meta, en mi carrera, ¿no? Al revés que cuando estamos vibrando más en sattvas, que cultivamos el contentamiento o la dicha, que es esa alegría que viene de adentro de nosotros, ¿sí? Y como rayas es movimiento, te envuelve, ¿no? Y te metes en ese movimiento donde uno va medio como gallina sin cabeza, diciendo más, necesito más plata, necesito más metas, más cosas, ¿no? Más bienes materiales. Entonces, ponemos toda nuestra felicidad en el afuera, y obviamente, como todo, un auto lo puedes chocar, una pareja te puedes separar, ¿no? Entonces ahí uno está entregando todo su poder en el afuera. Lo que tiene rayas es que suele ser muy atractivo y muy estimulante, ¿no? Entonces en el corto plazo nos puede dar placer. Y si bien hay gente que puede vivir toda su vida predominantemente en rayas, y uno se imagina como nuestra sociedad occidental es muy rayásica de por sí, ¿no? Vieron que uno ya no puede estar, no sé, estás en una fila esperando y se van a buscar algo y uno ya agarra el celular para buscar otra cosa porque dice, no puedo perder ni 30 segundos, no puedo perder 2 segundos sin estar haciendo nada. Entonces, en general, bueno, esta cultura nos propone mucho de rayas. Entonces, si bien hay gente que puede pasarse toda su vida, ¿no? Esos típicos empresarios con el celular de acá para allá, en general, cuando estamos muy rayásicos, agotamos toda nuestra energía porque estamos todo el tiempo pensando más y hacer. Entonces, en general, nos consumimos toda nuestra energía y pasamos a la siguiente unas que estamos, ¿no? ¿Vieron cuando uno hizo tanto que llega un momento que o te enfermas o te desplomas en la cama porque ya no te queda absolutamente nada de energía? Entonces, como dice acá, ¿no? Las personas rayásicas en general tienen un buen nivel de energía, pero nos quemamos, porque ese exceso de movimiento nos quema, ¿no? Y nos hace distraernos de objetivos más profundos. Es muy difícil que alguien se pueda sentar a meditar, por ejemplo, cuando estamos muy rayásicos. En general es esa mente que no te deja tener paz, ¿no? Cuando estamos viviendo en rayas, estamos dominados por nuestro ego en la búsqueda de la felicidad. Y como bien dice acá, muchas veces la vida nos da sacudones que nos generen sufrimiento, como para despertarnos, ¿no? Para que nos olvidemos que vinimos a hacer algo mucho más profundo. Y muchas veces, ¿no? Se dice que la felicidad rayásica es como una calecita. Uno se sube, parece que está avanzando,
y vieron que a veces vos decías, ay, mi sueño era conseguir esto, y que cuando lo conseguís, ya tu felicidad pasa por otro lado y te volvés a distraer con otra cosa, ¿no? Entonces, por eso esa diferencia con el contentamiento, que es esa alegría que no depende de algo externo. Entonces, como les decía, si nos cansamos en exceso, podemos caer en esta última de las fuerzas, que es tamas, que es una fuerza de inercia, es una fuerza hacia abajo, ¿sí? Adormecimiento, pesadez. Como les dije, todos necesitamos un poco de las tres. Tamas también es la fuerza que nos ayuda a dormir a la noche, pero en general es un guna, una cualidad bastante más densa y bastante más negativa, ¿no? Genera desconexión con nuestras emociones, ¿sí? Todas las emociones como más densas y más turbias, la violencia, ¿sí? Tiene que ver con este guna. Y muchas veces cuando estamos tamásicos, nos desconectamos de lo que necesitamos, nos desconectamos de nuestro propósito, ¿sí? Entonces recuerden estas tres gunas, que las vamos a ir viendo tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Entonces ya más o menos uno se va dando cuenta para dónde tenemos que ir, para dónde es la salida, digamos. Y por último, les quería mencionar también, bueno, acá tenemos un poquito más sobre tamas, ¿no? Muy importante esto de bloqueos emocionales, mucha pesadez, no nos podemos ocupar de nosotros. Y otro de los puntos fundamentales de la Ayurveda es la teoría de la tridoya, ¿sí? Para la Ayurveda todo y todo estamos formados por 5 elementos, nosotros agregamos un sexto elemento que es el tiempo, tenemos elemento tiempo, elemento espacio, elemento viento, elemento fuego, elemento agua y elemento tierra. Todos tenemos de estos 6 elementos, pero en general tenemos alguno que otro predominando. Y eso nos va a marcar muchas de nuestras tendencias, tanto de nuestro cuerpo físico como de nuestras emociones y nuestra forma de procesar también las situaciones. Pero como todos tenemos de los 6 elementos, todos podemos tener un desequilibrio en cualquiera de estos 6 elementos. Entonces, entender el desequilibrio, van a ver desde este lado, nos va a ayudar a entender también por dónde viene la solución y entendernos también qué fue lo que nos estuvo pasando. Entonces, ¿de dónde veníamos antes de la pandemia? En general, la mayoría, más allá del biotipo de cada uno, ¿no? De cuál es el dosha predominante, veníamos de un estilo de vida, como les decía, en esta cultura, muy vata, ¿no? De mucho, vata también es movimiento, porque es viento, que el viento mueve, y rayas, que también era movimiento. Entonces, en general, más allá de lo que haga personalmente cada uno, en general todos estábamos como en ese exceso de movimiento donde no podíamos parar, ¿no? No podíamos parar de hacer cosas. Y eso obviamente también afectaba nuestra alimentación. Seguramente cuando estamos vata rayásicos, nuestra alimentación suele ser irregular, suele ser todos los días en horarios diferentes, porque por ejemplo si estoy trabajando no puedo cortar con el trabajo por más que sea el mediodía, y mi panza me esté diciendo dame comida porque tengo que terminar de hacer esto, o nos poníamos una rutina de 1.000.000 de cosas para hacer, donde, bueno, tal vez no era la prioridad el autocuidado, ¿no? Era primero ir tildando todo lo que teníamos que hacer de la lista y bueno, y nuestro cuerpo, nuestra salud lo pagaba. Entonces, en general, una alimentación irregular, a veces almorzamos un montón, a veces almorzamos un yogur, a veces almorzamos a las 12 del mediodía, a veces almorzamos a las 4 de la tarde, a veces no almorzamos. Obviamente cuando estamos apurados, ¿qué es lo primero que vamos a agarrar? Son justamente fast food, ¿no? La palabra lo dice, por algo es rápido, porque obviamente ir a comprar ingredientes, sentarse a cocinar, ¿no? Comer tranquilos en casa lleva mucho más tiempo, y cuando uno está vibrando con estas energías de Vata y de rayas, justamente lo que no quiere es perder tiempo. Vieron que vimos que Vata era elemento tiempo, elemento espacio y elemento viento. Entonces, cuando tenemos desequilibrio, ¿no? Estos dosha, vata, pitta y kapha nos marcan la tendencia al desequilibrio. Por eso necesitamos Ayurveda, porque sabemos que nacemos con una tendencia al desequilibrio y que si no somos disciplinados y no aprendemos a tener una rutina, lo más probable es que caigamos y que tendamos a esos desequilibrios. Entonces, en general, cuando estamos vatas y rayásicos, vamos a querer comer todo muy rápido, todo que sea snacks, que son alimentos fríos, secos, ¿no? Bastante estimulantes porque estamos cansados pero tenemos que seguir trabajando, entonces tomamos café, tomamos gaseosas con cafeína, ¿no? No le dedicamos tiempo, ¿no? Justamente de vuelta a desequilibrio de tiempo, ¿no? Dedicamos tiempo suficiente a preparar nuestro alimento, a estar en contacto con nuestro alimento, que tiene mucho que ver con cómo digerimos el alimento, ¿no? Eso ya lo vamos a ver un poquito más con Lu. No le dedicamos tiempo al ritual de la comida, a comer en familia, a comer tranquilos, a comer sin estar mirando la tele.
cuando empezamos a masticar el alimento, e inclusive antes, cuando escuchamos que ese alimento se está cocinando, nuestro fuego digestivo empieza a generar las enzimas y los ácidos capaces de digerir. En cambio, cuando nosotros estamos mirando un noticiero, nuestra atención está puesta en otro lado, entonces nuestro cuerpo no se entera de que le estamos dando alimento, ¿no? Y masticamos prácticamente y tragamos sin masticar, entonces también nuestro cerebro no registra que comió. Y tampoco le dedicamos tiempo suficiente al momento posterior a alimentarnos. Estamos muy apurados y una vez que terminamos ahí de comer, mientras contestábamos cosas en el celular, nos paramos y nos vamos, ¿no? Entonces, en general la mayoría veníamos de este estilo de vida. Seguramente a muchos nos ha pasado que cuando empezó esto de la pandemia, y vieron que, o sea, justamente pasamos de estar volando para todos lados a que literalmente no haya vuelos, no podamos volar a ningún lado y no podamos movernos, ¿no? Fue como que un poco nos pusieron en penitencia de ese exceso de movimiento en el que veníamos, y uno secretamente de algunas cosas se alegraba, ¿no? De no poder hacer, porque estábamos como en ese rayas, en esa cosa hacia afuera, de no puedo decir que no, me invitaron acá, me invitaron allá, sin ni siquiera preguntarnos, esa mirada hacia adentro, sádvica, de ¿realmente quiero estar haciendo esto? Así que estoy segura que muchos, cuando nos tuvimos que quedar en casa, hubo secretamente un poquito de alegría de decir, ay, menos mal que no tengo que hacer todo esto, cosas que nos habíamos impuesto nosotros, ¿no? Y que tranquilamente podíamos decir que no, pero en ese estilo de vida tan acelerado no nos parábamos a plantearnos estas cosas. Entonces, cuando comenzó la pandemia, nuestro estilo de vida, en la mayoría de los casos, pasó a ser inclusive más tamásico, ¿no? Porque si bien se nos liberó un poco de tiempo y tal vez pudimos descansar un poco más, vamos a ver que este tamas empezó a permear tanto a Bata como a Pita como a Kapha. Entonces vamos a describir tal vez el que tenga más de Bata lo atravesó desde el lugar de Bata, el que tenga más de Pita, y el que tenga más de Kapha, ¿no? Entonces, encerrados en casa, con nuestras actividades cortadas, ¿no? Al principio tal vez aprovechamos para descansar, dormimos más, ¿no? Pero después empezamos a consumir muchísimas noticias, muchísima información, ¿no? Para la Ayurveda, alimento es lo que entra por todos los sentidos. Entonces, si estamos comiendo también información permanentemente, que además ya les voy diciendo, el noticiero es un alimento tamásico, ¿no? Nada bueno, nada nutritivo vamos a sacar de ahí. Entonces nos la pasamos encerrados en casa, comiendo con este excesivo consumo de noticias, con una pérdida total de las rutinas, ¿no? Bata justamente es irregular, entonces en general empezamos, de repente era martes y nos levantábamos a las 2 de la tarde, ¿no? No teníamos esos horarios de decir llevo a los chicos al colegio, entonces nos levantamos a las 8, y 8:30 estamos desayunando, porque a las 9 hay que estar en el colegio, ¿no? Entonces, si bien una rutina sin conciencia no es lo más saludable, pero tener un orden para el cuerpo es muy importante. Para el cuerpo y para la mente nos da mucho orden a nuestro sistema nervioso. Entonces, en general, perdimos totalmente las rutinas, eran las 4 de la mañana y estábamos mirando Netflix un miércoles, y eso genera mucho desequilibrio de tipo Vata. Otro desequilibrio de tipo Vata a nivel mental es el miedo, la ansiedad, porque no sabíamos qué estaba pasando, no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? A nivel salud, a nivel trabajo, y mucha falta de contacto físico que nos ayuda también a bajar a tierra, ¿no? Un elemento que ayuda mucho a equilibrar a Vata, y con aislamiento, o sea, algún desequilibrio también de nuestros espacios, y de no tener espacio muchas veces en nuestras casas, porque algunos, el que la pasó solo estaba muy solo, y el que la pasó con gente en su casa no tenía espacio de decir, bueno, me voy al trabajo, nos vemos en un rato, tengo espacio, los chicos van al colegio, ¿no? Entonces empezaron a surgir todos estos desequilibrios de tipo Vata tamásico. También tuvimos desequilibrios de fuego tamásico también, ¿no? Pita es el fuego, es la capacidad de ver, de interpretar, ¿no? Pero cuando esta energía se pone más turbia, más tamásica, nos gusta controlar mucho lo que está pasando, y la verdad que si había algo que estaba a la orden del día era la falta de control, ¿no? No sabíamos absolutamente nada de lo que podía pasar. Mucha falta de límites, ¿no? En general el que tenga más energía Pita le gusta mucho trabajar, y no había un límite entre el trabajo y el hogar, ¿no? Entre el momento de trabajo y el momento de descanso, y de hecho a veces como no teníamos nada que hacer en casa decíamos, bueno, me pongo a trabajar, entonces nuestra mente todo el tiempo estaba trabajando, ¿no? Estaba en actividad, entonces también de vuelta se perdió ese límite, ese ritmo circadiano, ese ritmo entre día y noche, ese ritmo entre actividad y descanso. Pensamos mucho y en exceso, también muy de Pita, y pueden surgir emociones como enojo e irritación.
Y también para completar ahí el combo, nos pudimos haber puesto Kapha tamásico, ¿sí? Kapha es tierra y agua, es un dosha mucho más pesado, y de estar tanto tiempo dentro de casa, tal vez si tenían algún deporte, alguna actividad, ya no lo podían estar haciendo, entonces le metimos mucho sedentarismo, teníamos la excusa perfecta para no salir a caminar, para no salir a correr, para no ir al parque, para no ir al gimnasio, ¿no? Inclusive si uno decía, yo no hago deporte, pero mi movimiento era salir y caminar unas cuadras a tomarme el colectivo para ir al trabajo, volver a casa, ¿no? Como que ese movimiento lo perdimos. Empezamos, nos quedamos en casa, ¿qué hacemos? Estamos aburridos y comemos, entonces exceso de consumo de alimentos, nos volvemos más pesados y más densos todavía. Y cuando estamos Kapha también, Kapha soporta, ¿sí? El agua soporta, son estos elementos mucho más pesados. Entonces empezamos a soportar todo lo que nos pasaba y nos empezamos a llenar de agua, y el agua para la Ayurveda son las emociones, entonces nos pusimos muy emocionalmente comprometidos, buscando todo el tiempo el confort, y digamos, nos quedamos sin esa falta de motivación que nos brinda el movimiento, ¿sí? Entonces, un combo letal ahí de tamas, ¿no? Un poco de Vata, un poco de Pitta y un poco de Kapha, cada uno seguramente de lo que habrá escuchado habrá resonado un poquito con estas energías y habrá visto cómo atravesó todo este tiempo, pero esto no es para darse con un látigo o decir qué mal que estamos, sino es para tener un diagnóstico de lo que nos estuvo sucediendo, ¿no? Porque entonces uno dice, no entiendo por qué estoy tan emocional. Bueno, si estuvimos Kapha tamásicos con todo esto, seguramente nos sentimos mucho más emocionalmente comprometidos. Acá les puse algo sobre la ciclicidad, que es muy importante. Y por último, entender acá cómo a través de la epigenética, y ahí le doy ya el pie a Lu, como para que empecemos a ver un poco la solución de esto, ¿no? Cómo la epigenética nos dice que nuestros genes pueden activarse o suprimirse de acuerdo a nuestro ambioma, de acuerdo a nuestros hábitos y rutinas, para bien o para mal, ¿no? Podemos consumir drogas, consumir exceso de alimento, exceso de comida chatarra, o podemos hacer deporte, podemos tener lindas relaciones, podemos hacer alguna práctica espiritual, ¿no? Y si se fijan acá arriba, en primer lugar, está la dieta. Entonces voy acá a ir cerrando con algo que escuché en esta celebración que hubo por el Día de la Ayurveda, que uno de los disertantes dijo que él le preguntaba a sus pacientes cuando venían a la consulta si tomaban algún medicamento, y cuando los pacientes les decían que no, él les decía, bueno, me estás mintiendo, porque vos 3 veces por día consumís un medicamento, que es el alimento. Entonces vamos a ver cómo a través de la alimentación podemos ayudar a recuperar nuestro equilibrio. Así que le doy el pie a Lu, mi gran y querida amiga. Bueno, no sé ustedes, pero yo me reconocí en absolutamente todo lo que dijo Noé desde que empezó la pandemia y antes hasta ahora, y creo que tiene mucho de esto, ¿no? De cómo el universo nos ha propuesto en algún punto empezar a redefinirnos en un montón de sentidos, y bueno, y la Ayurveda es una herramienta tan práctica y con tanta sabiduría, que no solamente nos responde en un montón de sentidos, sino que aparte lo hace fácil. Voy a compartir, yo también. A ver, díganme si se ve bien. ¿Lo ven perfecto? A ver si alguno me contesta por las dudas. ¿Sí? No, ¿sí? ¿Sí? Listo. Bueno, Sí, sí. esto de lo que veníamos hablando con Noé, ¿no? Porque yo mismo muchas veces lo digo en la consulta, ¿no? Cuando uno empieza a plantearse cosas, lo importante es no saber solamente cómo uno está en la actualidad, sino de dónde viene, ¿no? Y todo lo que hizo referencia a Noé en estos ping-pong de información y de búsqueda de un poco de definiciones, tiene que ver con esto, ¿no? La propuesta de restablecer un equilibrio es de alguna manera tratar de trabajar con estas gunas o con estas fuerzas de una manera que logremos un equilibrio desde una energía que potencialmente y en todos los sentidos sea más sádvica. Y el aquí y ahora, en algún sentido, y sobre todo en el plano más energético, en nuestros cuerpos más sutiles, tiene que ver con esto, ¿no? Con desacelerar un poquito esos procesos rayásicos que estábamos acostumbrados y que en un sentido se potenciaron mucho con los procesos
mentales en el proceso de pandemia y de cuarentena, particularmente cada uno en su país, y esta contraposición de la energía más tamásica o más densa, que también tiene que ver con este proceso de cambio en el que muchas veces tendemos a querer estar en lo medianamente conocido, y esa energía que muchas veces nos tira para abajo. Cuando uno piensa o se enfoca o medita y se concentra en el aquí y el ahora, todas estas energías empiezan a disiparse y empiezan a transformarse en algo sádvico. Y desde ahí vamos a encarar un montón la alimentación, porque quien más o menos conoce un poquito de lo que es la nutrición o la alimentación para la Ayurveda, es un concepto mucho más amplio que el que tenemos en el occidente, ¿no? La nutrición es absolutamente todo lo que va contabilizando todos nuestros sentidos durante todo el día, 24/7, los 365 días del año. Y si bien ahora vamos a puntualizar en lo que son la parte particularmente de los alimentos, es importante saber que dentro de las herramientas que tiene la Ayurveda en este punto, siempre va a estar involucrando lo que es el estilo de vida, mucho de lo que mencionó Noé antes, la alimentación propiamente dicha, lo tangible, lo que hay en el plato, y una tercer pata que no la mencionamos acá, pero que también acompaña mucho los procesos de tratamiento, que es la fitomedicina, la fitoterapia y la maravillosa enseñanza que nos dan las plantas. Pero más allá de que después uno siempre tiene que hacer una búsqueda desde lo individual, cosa que tenemos que empezar a trabajar en el occidente porque tendemos a globalizar todo, es importante entender que tendemos a tener 5 errores, ¿sí? O 5 tendencias en nuestras elecciones a nivel de la dieta, y ya le decía a Characa que entendía todo hace 5000 años atrás, y nosotros recién ahora tratando de descubrirlo, pero que está bueno tener en cuenta porque nos van a ir resonando, ¿sí? Dentro de lo que es la alimentación y el estilo de vida, y acá porque van a ver que uno de los puntos es esto, ¿no? El abojana o el efectuar ayunos o abstinencias de alimentación que no son compatibles con nuestro biotipo o con nuestro desequilibrio actual. Pero meto un poquito el tema del estilo de vida porque acá también tenemos que pensar en los otros ayunos que a veces hacemos de manera incorrecta o muchas veces dejamos de hacer. Y esto me refiero a que no decía, y hay que hacer un poquito de ayuno de noticias, ¿no? Porque también eso es una cosa que va a ir condicionando todos nuestros procesos de digestión y particularmente los de absorción, y van a condicionar mucho lo que después nosotros vamos a hacer de elección en nuestro plato. Acá les puse en forma de meme para que más o menos nos vayamos entendiendo, por ejemplo, yo pensaba cuando buscaba esta imagen, digo, este es un batapita que le dijeron que el ayuno intermitente le iba a encontrar todas las soluciones a su vida y de repente se encuentra completamente desfigurado o con una sensación por fuera de lo que cree o considera o siente que le hace bien, y es esto, ¿no? Tener mucho cuidado con respecto a cómo uno maneja su elección en la nutrición y cómo uno va teniendo en cuenta o tiene que evaluar qué necesidad de ayunos tiene y particularmente en qué plano nutricional. Otra de las cosas que decía Noé, ¿no? Tendimos todos más o menos a caer en muchos sentidos en una elección muy tamásica a nivel de alimentos, y tanto como las personas y como todos los seres vivientes, los alimentos que nosotros tenemos dentro de nuestra elección también van a estar compuestos por esos elementos maravillosos que menciona la Ayurveda, y vamos a tener un nuevo desafío, que es tener que luchar contra el ultraprocesado dentro de nuestras elecciones. En el origen de la medicina, de la filosofía ayurveda, ni siquiera se podía llegar a previsualizar los ultraprocesados, que no sabemos muy bien cuál es la definición, porque ahora dicen que son productos comestibles, como diciendo, bueno, haz lo que puedas, pero también de entender esto, ¿no? La elección de alimentación tamásica o rayásica, que está muy dada por el ultraprocesado, es una de las cosas que sin darnos cuenta también nos genera un desequilibrio, y que más o menos todos tenemos un acontecimiento o un acercamiento a los ultraprocesados, y está bueno identificarlos para progresivamente
y retirándolos de la dieta. El Vishmanasa es esto que decía, ¿no? Que me sentí muy identificada con respecto a esto de implementar comidas de forma irregular, no generar un momento de conexión con la alimentación, ¿no? Y este meme que decía, ¿no? Como no se puede comer en el área de trabajo, yo me acuerdo cuando trabajaba en la oficina y que muchas veces pasa ahora en este cambio de rutina con respecto a el volver al trabajo presencial y volver a desorganizar todo esto que de alguna manera habíamos armado en cierto ciclo muy irregular en el momento de la cuarentena, y que es importante ahora seguir con la priorización del momento de alimentación, porque no es solamente una ingesta de alimento y ya, es una composición energética, esa calidad de alimentación y ese momento es el que nos constituye y es el que nos conecta. Es muy importante entender que el alimento nos constituye. Entonces, tener en cuenta que ese reposo digestivo para hacer el resto de las actividades, pero dedicarle un momento a ese ritual de la alimentación es fundamental y es uno de los desafíos que tenemos en este momento post-pandémico o post-cuarentena para volver a un ritmo acorde a lo que necesitamos. El Vijayahara, la famosa incompatibilidad de los alimentos, tengamos en cuenta que los alimentos en sí y sus gunas, sus cualidades, van a interactuar dentro de las preparaciones, ¿sí? No solamente con nuestro organismo, no solamente con el entorno, sino las preparaciones culinarias también entre ellos. Entonces, tener en cuenta determinadas características dentro de las preparaciones, ¿sí? Es muy importante para que lo que nosotros estamos tratando de lograr con esta medicina, que es nuestro alimento, se pueda decodificar por nuestro organismo de una manera correcta, ¿sí? Si a nosotros nos empiezan a señalizar, vamos manejando y tenemos una flecha que dice que se puede girar para el costado y al mismo tiempo un cartel al lado con una flecha que está negada o está anulada, no vamos a saber qué hacer. Bueno, pues esta incompatibilidad de alimentos viene por ese lado, por entender que nosotros tenemos que pensar en una composición dentro de nuestras elecciones alimentarias que sean acorde, no solamente a tener una armonía entre ellos, sino también a lo que estamos buscando que impacte dentro de nuestro organismo. El Ativojana, ¿sí? Esto que es realizar más comidas de las necesarias para nuestro cuerpo, fue como una de las grandes, de los grandes conflictos que tuvimos, ¿no? Y que ahora de alguna manera estamos como remontando y muchas veces nos cuesta dentro de todo este lío emocional y de esta energía que se nos presenta, muchas veces tendemos a canalizar en el alimento un montón de procesos nutricionales o indigestiones que están en planos sutiles. Entonces, ante un enojo, ante una frustración, ante un miedo, ante una angustia, muchas veces lo único que hago es abrir la heladera. Yo siempre digo esto, ¿no? Es como, no importa la pregunta que tengo, yo abro la heladera por las dudas. Como si fuese una bola de cristal que ahí adentro me va a responder algo, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos abriendo la heladera y diciendo, ¿qué puedo buscar acá? O sea, un proceso tan rayásico y fusionado con algo tamásico en los planos más sutiles y sin esa identificación de que estamos teniendo una indigestión mental, muchas veces se termina canalizando por una elección también tamásica de alimentos. Entonces, no solamente en exceso, sino con elecciones que evidentemente no son las más saludables. Ahora, el principio de todo es no solamente la elección del alimento, sino también cómo me siento yo, ¿no? Me siento yo, me refiero a todos nosotros, con respecto a cuál es la capacidad que tengo yo en ese momento de recibir ese alimento, que puede ser maravillosamente sádvico, ¿sí? Pero cómo me siento yo dentro de este proceso, ¿sí? Para poder fortalecer el Agni. Escuchan a mi hijo, disculpen, que se está yendo. Algunas de estas consideraciones para que ese Agni tenga esta capacidad digestiva y pueda ser un proceso de absorción que nos enriquezca dentro del proceso de nutrición. Y acá vamos a tener generalidades, pero principalmente está bueno entender que vamos a tender a potenciar esa llamita que va a ser el puntapié, ¿sí? de ese proceso metabólico que va a estar dado por la digestión.
Para los que ya más o menos tienen una idea de Ayurveda y conocen, saben que hay muchos, o sea, tenemos más de un Agni, pero el principal es el Jataragni, que es el que vamos a encontrar en el plexo solar, y es el que tenemos que cuidar mucho esa llama, y controlar, ¿sí? O preservar que sea una llamita que tenga una eficiencia sin exceso, generalmente en los pita, pero que tampoco se nos apague en los procesos digestivos con una tendencia más cafosa o en una constitución más vata. Entonces vamos a tener algunos ejercicios o algunas recomendaciones para implementar. El trikatu, o las 3 especias picantes que nosotros trabajamos muchas veces en el Ayurveda, que son el jengibre, la pimienta negra y la pimienta larga, ¿sí? O la de cayena, van a ser este encendedor que nos va a ayudar a potenciar, ¿sí? ¿Por qué? Porque los picantes tienen los sabores picantes dentro de sus cualidades y de sus elementos, van a tener esa potencia del fuego que nos va a ayudar a activar nuestro proceso digestivo. Los upavasa, que son los ayunos según el dosha, y ahí es donde está bueno tener en cuenta cuál es mi biotipo, cuál es mi prakriti, y cuál es mi vikriti, cuál es mi estado de desequilibrio actual, para trabajar los ayunos como parte de una herramienta, ¿sí? Muchas veces necesitamos esos ayunos para lograr más claridad mental, un proceso digestivo más efectivo, y como contraposición muchas veces necesitamos ayunos en otros procesos, como les decía antes, para lograr que esa digestión tangible también sea potente. Muchas veces podemos pensar en activar previo a la ingesta, ¿sí? Como decía Noé, hay un proceso cefálico o un proceso a nivel mental de cómo el organismo se va preparando ante el estímulo de la alimentación, y muchas veces en ese momento de saber qué voy a comer, puede estar potenciado por esto de macerar una raíz fresca, ¿sí? En este caso siempre vamos a utilizar el jengibre en su formato de rizoma fresco, con unas gotitas de algún ácido, de algún cítrico, en este caso limón o lima, y una pizquita de sal, como para que todos los elementos de los sabores salados, de los sabores ácidos, puedan encender también y potenciar o preparar todo el proceso de absorción de forma eficaz. Lo de evitar las bebidas frías y heladas es por esto que hablábamos de la incompatibilidad, ¿no? Pensemos que si nosotros estamos tratando de potenciar que ese fuego digestivo sea efectivo, y nos tomamos un vaso súper grande con 1500 cubitos adentro y una bebida que ya de por sí estaba fría, es como tirar eso un poco al fuego, ¿no? Entonces vamos a lograr el efecto opuesto, vamos a apagar a medida que estamos tratando de generar una activación desde lo digestivo, vamos a contraponer esa cualidad y vamos a lograr el efecto opuesto en el completo de nuestra alimentación. Todo lo que sean té y hierbas durante las comidas, o muchas veces previo o posterior, nos va a ayudar a complementar en esta tercer pata que les decía, que es el aulladi, la parte de las plantas, a mejorar nuestros procesos digestivos. Especias carminativas o especias digestivas, como comino, como cúrcuma, como el coriandro, como la manzanilla, nos van a ayudar a que ese proceso digestivo tenga esa propiedad maravillosa de la planta, potenciando nuestra capacidad de absorción. Y todo lo que sean pranayamas, pero particularmente hacer una respiración consciente unos minutitos antes, particularmente Nadi Yodhana, comenzando por la narina derecha, que sabemos que es esa energía calentante que activa todo el proceso digestivo, es un muy buen ejercicio. Creo que tiene 2 buenas virtudes, un pranayama pre-momento alimentario. Por un lado es esto, ¿no? Acompañar esa activación del fuego digestivo desde la energía que uno potencia, particularmente con este proceso de hiperoxigenación paralelo. Pero más allá de eso, es ese freno de mano que necesitamos muchas veces para parar toda esa ola de pensamientos y de procesos que veníamos haciendo y decir, ok, esto me constituye, esto me nutre, y yo necesito conectar con eso porque va a ser parte de mi ser.
ese momento de pranayama es ese aquí y ahora que yo les decía al comenzar la charla, de estar en el momento presente y darle la importancia significativa al momento de alimentación. También se pueden agregar todo lo que son las bástricas o la respiración de fuego para potenciar ese Agni y que sea efectivo a la hora de digerir. También podemos hacer prácticas de yoga. Sabemos que el yoga es un aliado maravilloso en todo lo que son las recomendaciones o el vihara, ¿no? Dentro de lo que hablamos de una alimentación completa o de una nutrición completa, y podemos tener varios, ¿no? Tenemos el de pavo real, donde vamos a potenciar todo lo que es la energía y esa activación, o también podemos hacer una rotación de vértebras, particularmente para hacer una activación y un estímulo del Jataragni, del fuego principal a nivel digestivo en el plexo solar. Y siempre, y esto aplica a todo lo que decimos con Noé, es esto de tener en cuenta, por ejemplo, el ejercicio físico, pero teniendo en cuenta cómo me siento hoy, cuál es mi prakriti, cuál es mi biotipo o mis fuerzas predominantes de origen, y cómo estoy hoy, y siempre hacer caso omiso a lo que estamos tratando de trabajar. Ahora, ¿cómo hago todo esto, no? Porque siempre cuando uno lo piensa dentro de lo que es el concepto filosófico, decimos, es maravilloso, pero ¿cómo lo hago en la vida real, no? ¿Cómo hago todo lo que me dicen que tengo que hacer cuando después tengo que cuidar la casa, trabajar, que los chicos, que el ritmo, que vuelvo al trabajo? Me parece que lo más importante es que el proceso, más allá del biotipo, tiene que ser amoroso. No existe ningún proceso en la naturaleza que genere dolor. O sea, todo lo que son procesos de cambio o los procesos de una generación de transformación, siempre, instintivamente, la naturaleza lo acompaña de sabiduría. Entonces, cuando uno piensa en un cambio de hábito o una búsqueda de equilibrio desde la alimentación, creo que lo más importante es tener la premisa de que sea siempre amoroso y siempre entendiendo que nosotros tenemos que ir entendiendo qué es lo que nos van diciendo nuestros diferentes cuerpos. Entonces hablamos de esto, ¿no? No hay alimentos irreemplazables, hay nutrientes indispensables, y yo agrego que es muy importante entender algunas particulares donde nosotros queremos poner nuestra atención o buscar. Entonces, lo primero es tratar de hacer una alimentación lo más sádvica posible, tratar de conectar con esas 4 leyes de la alimentación en todas las elecciones que hagamos, ¿sí? Y más allá de eso, y ahora sí trabajando desde quizás el dato muchas veces más duro que necesitamos en muchos momentos el pensamiento occidental es, bueno, ¿y cómo hago para potenciar eso, no? Yo sé que la alimentación sádvica, el alimentarme con alimentos y evitar los ultraprocesados, el entender los ritmos circadianos, el generar un momento de alimentación que realmente me nutra, ya lo tengo dentro de mi registro. Bueno, pues ahora también está bueno, más allá del biotipo y del desequilibrio presente, tener algunos nutrientes y alimentos que está bueno siempre tener dentro de nuestra alimentación. Vamos a empezar por alimentos que sean ricos en vitamina C, porque tendemos a tener una alimentación que tiende a generarnos oxidación o procesos más acidósicos, ¿sí? Entonces, todo lo que sean alimentos ricos en vitamina C nos van a ayudar a contrarrestar un poco esto que nosotros mencionamos muchas veces desde la clínica, que son los radicales libres y estos procesos de oxidación que tienden a ser excesivos. Van a ver debajo algunos ejemplos de alimentos, y acá es muy importante tener en cuenta a quién se lo estamos recomendando o cómo nos sentimos nosotros a la hora de hacer esa elección, ¿sí? Siempre es importante mantener o tratar de que sean en crudo, y tener en cuenta de que si lo vamos a hacer dentro de constituciones como Vata, que el crudo no nos ayuda mucho, tener en cuenta determinadas preparaciones específicamente para eso.
Alimentos ricos en zinc es otro nutriente que vamos a necesitar y que siempre va a estar tendiendo a ser una alimentación basada en plantas, que es una de las cosas que por excelencia nos propone la filosofía Ayurveda, que no es vegetariana ni vegana, pero que nos propone una alimentación basada en eso, ¿sí? Y vamos a encontrar todos estos alimentos dentro de los alimentos ricos en este nutriente. Ahora, es importante entender esto. Los nutrientes en los alimentos y las cualidades de esos elementos tienen que estar a disposición de nuestros procesos de absorción. Y acá es donde jugamos mucho con esto que yo les decía con respecto a las preparaciones culinarias. Las legumbres o los cereales es importante siempre prepararlos para que ese alimento que tiene muchas cosas ricas sea posible conectarlo con nuestro ser y pueda hacer una absorción armónica. Fermentados en constituciones como pueden ser kapha o vata, los germinados también en vata van a ser muy efectivos, y los remojos en cualquiera de las constituciones, más allá de las selecciones que después uno pueda hacer de características de determinadas legumbres o cereales por cada biotipo, es importante tenerlos en cuenta. Ahora también están los hongos. Los hongos es un mundo a descubrir por muchos de nosotros, y que creo que tiene mucho de una energía sádvica, porque cada vez más se demuestra que si bien podemos pensar que es un proceso o un resultado de ciertos procesos de descomposición, tiene una energía revitalizadora y de alguna manera renovada dentro de lo que son los procesos, y cada vez se descubre más cómo trabajan junto con todo lo que son plantas y las conexiones que funcionan casi como neuronas dentro de la tierra, dentro de los procesos, y esa sabiduría que también nos van a dar, más allá de los nutrientes que también está bueno tener en cuenta, y que en algunos particularmente podemos potenciar dentro de esto de buscar efectivamente algunos nutrientes o cosas que nos ayuden a equilibrarnos y lograr procesos digestivos óptimos, como por ejemplo este ejemplo de ponerlos 15 minutitos al sol acá, con cuidado de protección solar para los hongos, y que nos ayuden también a absorber mucho mejor los nutrientes. Cuando hablamos de los lácteos, ¿sí? Sabemos que el origen de la medicina ayurveda no solamente valora, ¿sí? Sino que prácticamente todos pensamos en los derivados, tanto en el ghee como en la leche, como algo muy sagrado. El problema no está ahí, sino en cuál es el proceso industrial en el que nosotros estamos inmersos hoy. Entonces, la recomendación sería tratar de disminuirlo lo más posible. Generan una energía muy tamásica, nos hacen este letargo a nivel digestivo y sobre todo en los procesos mentales, nos aplacan mucho toda la energía y el proceso sádvico, llevándonos mucho para abajo. Entonces está bueno tener en cuenta hacer reemplazos y buscar en los vegetales, por ejemplo, o en las semillas y los frutos secos, los mismos nutrientes en diferentes formatos, y siempre teniendo en cuenta que sea acorde al biotipo y al desequilibrio presente. También van a haber algunos alimentos ricos en hierro o en ácido fólico como parte de los nutrientes que nos ayudan a todo este proceso de oxigenación, a todo el fortalecimiento de nuestro proceso digestivo y también orgánicamente. Otro de los elementos o de los alimentos que podemos completar dentro de la alimentación son todo lo que son probióticos y prebióticos, principalmente, yo creo que para todas las constituciones, pero particularmente para constituciones más de aire y de espacio, como pueden ser vata, o también para algunas tendencias cafosas que necesitamos que ese proceso digestivo se potencie, y como sabemos, principalmente en vata, ese colon es el cúmulo de un montón de información y de proceso de desequilibrio, o muchas veces puede comenzar por este órgano principal. Está bueno cuidarlo y preservarlo, porque una de las cosas que primero generan un desequilibrio, un desbalance, todas nuestras rutinas diarias, tiene que ver también con lo que encontramos en el colon, que es toda la parte de la microbiota. Y todo lo que son alimentos ricos en omega 3 que vamos a tener de origen vegetal, como son algunos de los frutos secos y las semillas. Y para quien consuma carne, los pescados
o los aceites de los pescados, también vamos a encontrar que van a ser ricos en eso. Ahora, esto no tiene ningún sentido, ¿sí? Más allá de que uno siempre tiene una intención súper positiva y con una búsqueda muy genuina con respecto a su equilibrio, si caemos en ese lugar común de generalizar dentro de los procesos. Siempre tenemos que estar chequeando y viendo qué es lo que nosotros sentimos, o quien trabaje dentro de lo que es la filosofía Ayurveda como un servidor de esta información, siempre teniendo en cuenta que los procesos son individuales y que tenemos que tener en cuenta el momento biológico, el biotipo, el desequilibrio actual, el momento del año, del día, etc. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que esto nos está dando una oportunidad. Y el otro día escuchaba el origen etimológico de la palabra de oportunidad, y oportunidad viene del latín y quiere decir delante de un puente. Lo estoy diciendo de manera muy básica, ¿no? Me escucha un filósofo, me mata, pero es delante de un puente. Entonces, yo pienso esto como una oportunidad. El cambio de alimentación, el búsqueda de una alimentación y una nutrición en todos los planos más saludable que nos propone el universo, y hoy particularmente 11 de noviembre, con todos los procesos energéticos que nos están acompañando, como esto, como soltar un poco las amarras de lo que veníamos y tener la convicción que estamos llegando a un proceso de transformación en el que la medicina Ayurveda nos da un recurso enorme dentro de nuestra búsqueda personal y de nuestro proceso de crecimiento como seres. Entonces, está bueno siempre trabajar desde lo individual, porque si no, como dice el dicho, nada funciona, ¿sí? Tú lo sabes. Así que bueno, así como en un súper resumen, tratando de no robarles más tiempo del que más o menos habíamos pactado, tenemos como todo esto de información. No sé, Noé, si querés decir algo más. Sí, yo sé que, porque es lo que siempre nos pasa, salimos de esta charla con más preguntas que respuestas, ¿no? Y dicen, ¿para qué me anoté si estaba bárbaro? Pero bueno, es un poco la filosofía de la Ayurveda, la individualidad de los tratamientos, por eso es el desafío cuando hacemos una charla para muchas personas, darles algo, porque yo sé que empieza a surgir la duda, ¿puedo combinar este alimento con este alimento, no? ¿Qué pasa con...? Entonces, obviamente que es un camino también un poco a seguir descubriendo, que en una hora no llegamos a abarcar, pero un par de cositas que me parece buenas como para que se lleven y que sí salgan con un norte para decir cómo salgo de acá, ¿no? Primero, entender si queremos hacer Ayurveda y si queremos seguir alimentación Ayurveda, el enfoque holístico que tiene, porque si nos terminamos centrando solamente, no digo que no, pero si nos terminamos centrando solamente en si combinamos el apio con el tomate y qué pasa, y nos perdimos de todo el resto que es tanto o más importante que lo que estamos comiendo. Entonces volvemos al diagnóstico del principio de todo. Entonces yo les aseguro, esto tiene un poco de magia en un punto, ¿no? Cuando el Ayurveda entiende cuerpo, mente y espíritu como unidos y no los podemos separar, entonces no podemos solamente estar tratando el cuerpo, y a la vez cuando tratamos nuestro cuerpo, tratamos nuestra mente y nuestras emociones. Entonces, cuando empezamos a conectar con la cocina, cuando empezamos a conectar con poner elemento espacio, que es el elemento más importante de todos, y cómo estamos poniendo elemento espacio, me estoy haciendo el espacio para cocinar, me estoy haciendo el espacio para dedicarme un momento para mí. Ya después no termina siendo tan importante si me comí una torta o si me comí una ensalada con germinados. Obviamente elijan alimentos sádvicos que los van a llevar justamente a tener más espacio, ¿no? A conectar con la verdad, a conectar con la naturaleza, con la paz, con el amor. Pero yo les aseguro que es mucho mejor comer la torta que hizo la abuela en un ambiente amoroso, con tranquilidad, decir, te dedico, abuela, toda la tarde para vos, que estar comiendo el alimento, el sabji, el salteado de verduras con las especias correctas para tu biotipo, para tu desequilibrio, para tu momento del día, lo que sea, y estar haciéndolo en un contexto que no colabore. Entonces yo sé que uno como que quiere salir de la charla diciendo, bueno, pero ahora qué me cocino, pero por centrarse en qué me cocino, que igual uno
tiró un montón de ideas, ¿no? Para ir siguiendo. No se olviden de todo el resto, que es tanto más importante. ¿Por qué? Porque cuando ponemos espacio, ese espacio y esa energía sátvica es la que nos devuelve la intuición para saber elegir a cada momento qué es lo que necesito. Entonces eso no lo vamos a poder dar nunca en una tabla ni en una charla. No me lo puedo decir ni a mí misma qué necesito la semana que viene, porque va cambiando todo el tiempo. Entonces, es eso, es el paso que van a dar ahora, que los va a sacar de donde están y que los va a llevar a un lugar con más espacio y con más verdad y con más conocimiento. Entonces, empiecen por ahí. No se rayen, pues si no nos ponemos rayásicos y no queremos como, también empecé a estudiar alimentación ayurveda y ya quería cumplir las comidas que sean a las 6 de la mañana, que sean a las 12 del mediodía y que sean a las 7 de la tarde, y bueno, es incompatible también un poco con el día a día y con la vida y con hacer todos los cursos juntos, digamos, conocer todos los Totalmente. cambios juntos. Y te sumo una cosita más, me parece que es muy importante lo que estás diciendo, porque en esto de lo que hablábamos de hacer un pranayama antes, reconocer qué emoción es la que realmente está en el momento en el que estoy haciendo un proceso nutricional, o sea, donde estoy eligiendo cómo nutrirme, me va a dar la pauta también de qué es lo que necesito trabajar en eso. Y siempre me acuerdo un ejemplo súper gráfico, que uno, por más de que esté comiendo la comida que más le guste, súper sádvica, con todo lo que dice Noé que tiene que tener según el biotipo, el momento, bla, 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 todo eso, en el mejor lugar, el lugar que más me gusta, si solamente pusieran un altavoz diciendo que fuera de ese globo se exterminó el resto del planeta, orgánicamente es como un efecto dominó, que nuestro cuerpo interpreta eso también como una realidad. Entonces, si nosotros no hacemos ese momento previo de reconocimiento, no estamos dando tampoco esa conexión, la diada entre el intelecto, que creo que es lo que hay que revalorizar, y el corazón, la parte orgánica, que constituyen el mismo ser. Entonces, está bueno, yo estoy completamente de acuerdo con vos, Noé, con respecto a, hay todo un proceso previo dentro del proceso de alimentación que condiciona mucho más nuestra nutrición que lo que vamos a efectivamente elegir en el plato solamente, ¿sí? Porque todo nos suma, que es lo que dice Noé. Pero está bueno empezar a identificar ese proceso de nutrición que muchas veces no lo registramos, y tal cual. Y si te comes la torta, también es parte de una nutrición que por ahí en otro plano está alimentando de manera positiva, sobre todo en estos momentos. Totalmente de acuerdo, y es un poco como para sacarse ese chip, porque cada vez que pensamos en alimentación ayurveda, lo primero que se nos ocurre es, bueno, ¿qué cocino? ¿Qué ingredientes voy a comprar? ¿no? Entonces ahí nos estamos perdiendo de todo lo que nos está enseñando el ayurveda, que sí, desde ya tenemos recetas, hay especias, hay condimentos, está la compatibilidad de alimentos y todo eso, pero por eso, como para cerrar, como 3 tips para que se vayan y que cada uno después les quede resonando, porque esa es la idea en ayurveda. No es que uno depende de un médico o de un terapeuta externo, sino que justamente conectamos con esa energía interior que nos da la capacidad de tener la intuición de saber a cada momento qué es lo que yo necesito. Y ven que ya uno ahí, imagínate, cuando conectas con eso ya no te importa si tenés 2 kilos de más, si tenés un sarpullido acá, si la uña tenés esta cosita, ¿no? Ya te conectaste con otro universo que te va a llevar a otro lado. Entonces, 3 cositas ahí para que se anoten y que empiecen ya a poner en práctica, ¿no? Y que cada uno después vea a dónde lo lleva. Empezar a pasar a alimentos sádvicos. Después vemos para el dosha, para el momento del año, lo que sea, pero hoy por hoy con la cantidad de alimentos procesados que hay y lo adictivos que son, lamentablemente, porque son rayásicos y tamásicos, o sea que nos llevan y nos empujan al desequilibrio, entonces empezar a ver cómo puedo reemplazar lo que compro de paquete en el supermercado por algún tipo de preparación que tenga alimentos como los alimentos sádvicos son los que se encuentran como tales en la naturaleza, frutas, verduras, legumbres, frutos secos, semillas, cereales. Ahí también en el PowerPoint que después se los compartimos, les pusimos un par de recetas como para calmar nuestros rayos y que algo tengan para probar y cocinar. Entonces empiecen a ver, no importa cómo, qué fruta, qué verdura, con qué especia, pero empiecen a ver cómo pueden seguir reemplazando todos los alimentos procesados que consuman por alimentos
como se encuentran en la naturaleza y ver cómo combinarlos. O Préstenle mismo, mucho. ¿no? Buscar dentro de los productos que uno encuentra en el supermercado, buscar que dentro de los ingredientes no tenga más de 5 ingredientes. Y que lo ideal es que esos 5 ingredientes los conozcamos, ¿sí? Que no sea INS 438, diclofenato de sodio, cosas que uno dice, ah, sí, en algún momento me suena, sí, era un cereal, ¿sí? O sea, 5 ingredientes en un paquete también es una opción. Perfecto. Entonces, después, ya que dimos ese paso, ahora le prestamos atención a toda la preparación, porque a todo el contexto que rodea a nuestra forma de alimentarnos, ¿no? ¿Qué pasó antes? ¿Quién compró el alimento? ¿Quién lo cocinó? ¿Cómo lo comí? ¿Qué pasó después? ¿No? Entonces, ese proceso nos conecta con nuestro Agni, que es el fuego de la vida, ¿no? Es la inteligencia, el fuego es inteligencia, es capacidad de ver. Entonces, cuando nosotros conectamos con nuestro Agni, ¿vieron cuando uno está cocinando y escuchás ya los ruidos, cuando entras a un lugar y escuchás el ruidito y sentís el aroma y te empieza a hacer ruido la panza? Porque tu cuerpo se está preparando para recibir ese alimento. Y este segundo cerebro, ese Agni que tenemos en la panza, está muy conectado con nuestro primer cerebro. Entonces, cuando nosotros también, un paso más, ya conectamos con los sádvicos, conectamos con nuestra intuición, conectamos con nuestro fuego, conectamos con nuestra capacidad de ver, entonces entendemos y tenemos mayor capacidad de digerir lo que nos está pasando y más claridad para comprender también lo que nos está pasando. Y capaz lo que pensabas que era una maldición, de repente te das cuenta que lo ves con otros ojos y es una bendición. E inclusive para aprender a ver qué alimentos elegir, también el fuego nos da esa capacidad de ver. Y por último, todo esto lo que hace es nos aumenta nuestra energía vital, nos aumenta nuestro prana. Y con más energía también podemos tomar mejores decisiones, porque cuando no tenemos energía, no tenemos voluntad tampoco para cambiar. Entonces podemos tener los listados, las tablas, nos pueden traer viandas ayurvédicas a casa, pero que no tengamos la voluntad de poner todo esto en práctica. Entonces, esas 3 simples cositas nos van a sacar de donde estamos y seguramente nos van a llevar a un lugar mejor. Y después cada uno tendrá que tomar el camino que lo lleve a casa, ¿no? Es basta, es la definición de salud de la Ayurveda, que quiere decir estar establecido en uno mismo. Entonces no va a ser para nada, acá somos 80 personas, un poquito más, el camino a cada uno no va a ser el mismo, pero cuando reconectamos con todo esto, nos va a conectar con el camino que nos lleve a casa a cada uno de nosotros. Así que bueno, ahí no sé si tú quieres agregar algo más. Pura y exclusivamente que gracias por el tiempo, por haber estado compartiendo este rectángulo con nosotros. Y me parece que está bueno pensar el proceso de vida como un proceso de felicidad, o sea, como de una búsqueda de realización en todas las cosas. En esto que decías vos, ¿no? De la elección del alimento, más allá de la constitución, del agradecimiento y de la valoración de los procesos en sí, y esto que decía de interpretarlo de una manera siempre constructiva, y no son nuestros propios verdugos, en esto que decía Noé de, no, entonces ahora como tengo mi biotipo y esto me hace mal, porque eso es el cortocircuito que se hace dentro de la información cuando uno está trabajando en un proceso de cambio, sino todo lo contrario. Creo que lo más importante en todos estos procesos es entender que lo que más enriquece es el proceso, que no siempre está en esa llegada y en esa búsqueda de ese objetivo, muy pitas, que hay muchos acá seguramente, sino que si no nos registramos en el proceso intermedio, nos perdemos de lo más rico. Entonces, desde los cambios en nuestra nutrición, en un hábito alimentario o nutricional, me parece que la premisa es esa. Siempre el agradecimiento, siempre el disfrute como motor, y sobre todo esto, de celebrar que uno está en el proceso de cambio y que está buenísimo, ¿sí? Aunque a veces decimos, bueno, paren un poquito que me quiero bajar, a todos nos pasa, entender eso, que siempre es para enriquecer, el proceso siempre es dinámico y siempre es hacia adelante, así que gracias por estar ahí y ojalá que les haya servido como nos sirve a nosotras. Muchas Perfecto. gracias, querida Noelia y Lucía. Un aplauso con micrófonos apagados, por favor, para estas tremendas exponentes, que reciban todas, que entreguémosle amor a estas chicas hermosas que realmente han hecho esta preparación de esta clase con dedicación y amor
como todo el equipo de Ganesha Ed, que hemos preparado con harto amor esta clase. Bueno, primero quiero comentarles, vienen estas lindas recetas de regalo por haber asistido, por estar acá. Van a recibir estas recetas por el correo electrónico en el, así, ¿no? En el chat he puesto el link para que puedan recibir el link de inscripción a esta charla gratuita, para que reciban por mail las recetas y también el video. Ya estén siempre atentas a nuestras redes sociales, Ganesha Ed, para tener más información y novedades de las clases, cursos que se vienen. Pero ahora les tengo una noticia maravillosa. Voy a compartir pantalla para mostrarles el afiche del curso que se viene con las chicas. Sí, les cuento que vamos a tener en enero el curso de alimentación ayurveda con Noelia Filotti y Lucía Varela, con las dos. Va a ser de 1 mes de duración, todo enero, va a ser una vez a la semana las clases en vivo, con un grupo privado en Facebook para todo el foro de preguntas y material. Viene unas clases maravillosas. Y contarles que este curso está en promoción hasta el día 15 de enero. Así que 15 de diciembre, perdón, para que aprovechen y se inscriban hasta antes de esa fecha. Que el 15 de enero va a terminar una promoción porque está con un muy buen % de descuento. Así que les dejo la invitación y cualquier duda que tengan, también estamos siempre por el WhatsApp para aclarar cualquiera de sus dudas y mandarles más información sobre los cursos y los correos electrónicos. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias por estar acá. Muchas bendiciones a todas. Esperamos que hayamos nutrido no solo con información, sino también con mucho cariño para sus almas, para nuestros espíritus y sobre todo con tanta información y sabiduría. Muchas gracias, querida Noelia. Muchas gracias, querida Lucía, y a todos ustedes. Que estén muy bien. Bendiciones. ¡Mua! Gracias también a Clau por toda la organización impecable y por este hermoso PowerPoint que vieron a cargo de ella. Así que súper agradecemos. Y bueno, como siempre decimos, si quieren seguir aprendiendo con nosotros, están invitados. Y si no, aprendan en otro lado, pero sigan estudiando Ayurveda porque la vida se pone más divertida cuando uno le pone sabiduría de vida. Y no se olviden que alimento es lo que entra por todos los sentidos. Así que todo lo que vimos hoy, que lo apliquen también a lo que come uno por todos lados. Beso grande a todos y muchas gracias por estar. Beso grande. Y vibras positivas para todos. Sí.